8 menos 25 de la tarde en Canarias. Está en nuestros estudios la eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, a la que saludamos ya. Buenas tardes, Sira. Buenas tardes, un placer estar con vosotras. Igualmente. Cuéntenos, bueno, ¿cuál es el motivo de haber venido hasta Canarias? ¿Cuál es la agenda que tiene en las islas? Bueno, estuvimos hace unos meses, en el mes de octubre, fundamentalmente muy preocupados y preocupadas por el impacto de la migración en Canarias, haciendo un poco seguimiento precisamente porque tiene mucho que ver con Europa y con las políticas migratorias europeas, unas políticas que nosotros hemos criticado siempre porque creemos que generan espacios muchas veces de tensión que son artificiales y que estamos viendo pues que efectivamente están impactando singularmente a Canarias. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad, hemos empezado con la agenda esta mañana y tendremos una agenda en la que queremos ir a visitar los campos, hablando con los colectivos sociales, muy preocupados por estos conatos que hay de algunos espacios en los que se está viendo alguna tensión, algún brote un poco más xenófobo, muy preocupados por esto y poniendo mucho el foco en la responsabilidad que tiene Europa, porque de alguna manera está generando zonas en Europa, en el sur de Europa, en las islas fundamentalmente, además, con denominadores comunes en forma de tapón que están generando pues lógicamente tensiones locales que son perfectamente evitables, que es lo que siempre decimos, perfectamente evitables. Enseguida le voy a preguntar por la política migratoria que lleva a cabo la Unión Europea en las islas y en el resto de su territorio, pero antes me interesa saber, conocer esa agenda. No sé si le ha dado tiempo a visitar ya algún centro de acogida de migrantes. Sí, esta mañana hemos estado en Canarias 50, no hemos podido acceder, pero tenemos previsto ir mañana al Colegio León, también a Las Raíces, en Tenerife. La verdad es que es una agenda bastante completa en la que queremos ver un poco la evolución. En octubre estuvimos y la situación era diferente. Creemos que ha sufrido una escalada. Y bueno, pues un poco entender las razones, entender cómo se está procediendo y bueno, pues de alguna manera hacer también el análisis y la propuesta que tenemos que hacer, lógicamente, en el marco de las políticas europeas. Y también muy interesados y muy preocupados por la misión de Frontex, de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea, que está aquí también presente en Canarias, pues saber un poco lo que está sucediendo, precisamente porque estos días estamos viendo en las últimas semanas que Frontex está en medio de un escándalo. Es una agencia que tiene un ámbito de actuación que tiene que ver con las fronteras exteriores de la UE. Queríamos saber exactamente cuál es la misión que están desarrollando en la zona de Canarias, con lo cual si tenemos oportunidad, pues lógicamente nos veremos con ellos y les preguntaremos por esta misión. ¿Se va a reunir también con la consejera de Derechos Sociales, con Noemí Santana? Efectivamente, mañana también un poco para efectivamente hacer un análisis y compartir, intercambiar un poco ideas y visiones, ¿no?, respecto a lo que está sucediendo con la política migratoria aquí, con el efecto de la migración aquí en Canarias. Y ahora sí le quiero preguntar por esa política migratoria que pone en marcha, que está llevando a cabo la Unión Europea. No sé si desde el Parlamento Europeo se puede presentar alguna iniciativa, llevar a cabo alguna movilización para que la Unión Europea al menos sea consciente de lo que ocurre aquí y cambie la situación. Sí, bueno, estamos ahora en medio del debate precisamente del Pacto de Inmigración y Asilo, que es un nuevo pacto para toda Europa, y nosotros lo que decimos es que la migración, primero, no es negativa, esto es lo primero que hay que decir. Segundo, es un problema, en todo caso, de toda Europa. No es un problema solo de Canarias, no es un problema solo de España. Por lo tanto, esto tiene que tener siempre una perspectiva global. Quien viene a Europa, no viene estrictamente a Canarias, no vienen a quedarse aquí. Y lo que sí que tenemos es un problema artificial, decimos artificial, porque cuando la Unión Europea impone bloqueos, impone tapones en las islas, lo que sí que está generando es un problema singular en determinadas localizaciones. Y esto es perfectamente evitable, sobre todo, y yo digo esto muy claramente, porque las cifras desmienten esto de que cada vez hay más avalancha. Esto hay que romper con ello. De hecho, los organismos oficiales nos dicen que las cifras son decrecientes en migración a lo largo de los últimos años. Sí que es cierto que si se bloquean otras rutas migratorias, como el Mediterráneo Central, que es lo que está haciendo la Unión Europea, bloquear el Mediterráneo Central y militarizarlo, pues las rutas migratorias se intensifican en otras zonas. Ahora lo estamos sufriendo en Canarias. Pero si ponemos un tapón, esta gente que viene realmente a otras zonas de Europa, lo que hacemos es generar un problema para Canarias. Un problema que estamos evitando, que no es un problema, porque bien gestionado estamos hablando de una proporción que frente a los muchos millones de habitantes que hay en Europa, pues no es un drama y no es un problema. Por eso nosotras, desde Unidas Podemos, desde Izquierda Unida, estamos planteando que lo que tiene que haber es un reparto solidario, que esto es lo que aliviaría singularmente la situación de Canarias y evitaría generar un problema, insistimos, que es un problema de decisión política y es un problema en todo caso artificial que se está generando, entre otras cosas porque el marco de la política europea funciona igual
en todos los lugares. Cuando hablamos con autoridades locales, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, nos habla de que se está creando en Gran Canaria una isla cárcel, que no se deja salir de aquí a los migrantes. Sin embargo, cuando hablamos con, por ejemplo, el diputado socialista Luca André o con otras autoridades a nivel nacional, nos dicen que no es verdad, que esas derivaciones hacia la península se están produciendo, no a un ritmo muy acelerado, muy grande, pero que sí que se producen, que si no sería imposible, sería insostenible la situación aquí de los migrantes, pero que lo hacen en silencio para evitar un efecto llamada. No sé cómo ve usted todo este tipo de declaraciones. Bueno, yo creo que hay que romper un poco con esta dinámica del efecto llamada. Esto no existe. Yo creo que más es un falso mito, sobre todo por las cifras que hay. Quiero decir, aquí hay que ver las cifras de organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, que nos dicen que el flujo migratorio hacia Europa ha disminuido en los últimos años. Esta es la realidad. Y desde luego lo que nos están produciendo, evidentemente, son los traslados al ritmo suficiente. Y esto es así. Es decir, sobre todo nos está respetando la movilidad que tiene que haber con determinados perfiles. O sea, cuando estamos hablando de personas que vienen, muchos tienen sus pasaportes, otros son demandantes de asilo, y el problema es que no está habiendo una gestión razonable para todas estas situaciones que está generando el bloqueo. Hace falta que se repartan de manera solidaria a otro ritmo diferente al que se está produciendo en este momento. Y es una evidencia, yo creo. También nos preocupa en Canarias ciertas relaciones que se están originando con los mensajes de, bueno, hay aquí una pandemia, hay niveles de pobreza elevados, niveles de desempleo elevados, ya los había antes de la pandemia, con la COVID-19 todo ha empeorado, y bueno, hay ciertos núcleos de la población a los que quizás intencionadamente se les está relacionando paro, pobreza con migración. ¿Cómo podemos romper con ese mensaje? Decía usted antes, fuera de micrófono, que se ha reunido también con el Foro por la Isleta, que está trabajando por, bueno, crear convivencia con los migrantes que están en ese barrio de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo podemos tender más hacia ese mensaje, hacia esas actitudes y bueno, desechar la xenofobia y el racismo? Claro, el problema es que estamos hablando, hay que ser realistas, ¿no? Estamos hablando de poblaciones, en muchos casos las de acogida, duramente golpeadas por años de crisis. Estamos hablando de Canarias con una tasa de paro y de precariedad muy elevado, con una dependencia del turismo clara, en un año de pandemia, en el que el año de pandemia ha golpeado al sector turístico singularmente. Es decir, lógicamente hay una situación en el lugar de acogida muy dura, muy dura. Por lo tanto, el problema de crear un tapón aquí con la población migrante es generar un polvorín. Y esto hay que evitarlo, y esto es responsabilidad de los poderes públicos también. ¿Qué decimos nosotras? Pues que Europa tiene que poner también mucho esfuerzo en estas regiones, y muchos de los recursos se deberían destinar para que a Canarias le vaya mejor, para que Canarias tenga más empleo, para reforzar el tejido productivo, para reforzar el Estado social, porque esto es lo que garantiza el que haya un buen sostén de los lugares de acogida, que se eviten todo este tipo de problemas o de tendencias que pueda haber xenófobas. Y es la mejor manera de reforzar el Estado social, precisamente para evitar ese tipo de confrontaciones. Hemos hablado de la política migratoria que está llevando a cabo la Unión Europea. Me gustaría preguntarle por la política migratoria del Estado. No sé si una es dependiente directamente de la otra, o si en Madrid el Gobierno central tiene poder para cambiar las cosas. Bueno, yo creo que hay un ámbito de actuación europeo en el que se insertan todos los gobiernos, que pactan también en Europa, en Bruselas. Es decir, la Unión Europea no es un producto ajeno a los gobiernos de los Estados miembros. Quiero decir, los Estados miembros también se ponen de acuerdo para generar una línea de política migratoria. Pero sí que creemos que el gobierno también tiene margen para hacer cosas dentro del Estado miembro. Por eso nosotras, desde Unidas Podemos, sí que hemos reclamado que se ponga en marcha este mecanismo que permita generar más traslados a la península y evitar la situación de bloqueo para Canarias. Sin duda alguna, hay cierto margen de maniobra, claro. Mañana con Noemí Santana, imagino que también abordará la situación de los menores migrantes que llegan a las islas. Sí, yo creo que vamos a hacer un análisis general. Yo tengo muchas ganas de verme con ella porque, lógicamente, para nosotros, aunque estemos en el Parlamento Europeo, todo lo que tiene que ver con el trabajo en los territorios a nivel regional, a nivel insular, pues es clave para interpretar correctamente los datos. Al final, nosotros nos basamos mucho para hacer nuestro trabajo en el Parlamento Europeo en lo que sucede en el día a día aquí. Lógicamente, el tema de los menores es un tema complicado y nos interesa conocerlo de primera mano. Con muchas ganas de tener la reunión de mañana. ¿Sabe
que hay dificultades para acceder a los centros de acogida, que muchos diputados nacionales, incluso eurodiputados, lo han intentado entrar y no lo han conseguido. No sé si usted ha obtenido los permisos para poder acceder a ellos y ver la situación. Yo no en todos los casos he tenido la suerte de poder acceder ni he obtenido los permisos. En unos casos he podido acceder, en otros no. Usted ya estuvo aquí en noviembre pasado, si no me equivoco. Sí, estuvimos en octubre, sí. En octubre. ¿Y pudo acceder al muelle de Arguineguín, por ejemplo? Yo pude acceder al muelle de Arguineguín. Estuve allí y bueno, pues la situación complicada. La verdad es que llamaba mucho la atención y bueno, yo creo que hay elementos que son pues mejorables, ¿no? Sin duda alguna. Me gustaría preguntarle también, ya que ha venido a nuestros estudios, por la situación de la pandemia. Está todo el mundo muy pendiente de los fondos que van a llegar de la Unión Europea, lo ven como la gran luz al final del túnel para la recuperación económica. ¿De verdad lo son? ¿Están destinados a los sectores a los que deben estar destinados? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es una enorme oportunidad para repensar también cuál es el futuro que queremos para nuestro país, teniendo en cuenta que estamos hablando de muchísimos recursos que vienen de Europa para sectores que pueden ser estratégicos, que nos dan la oportunidad de repensar nuestro modelo productivo. Yo creo que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo y utilizarlos con mucha inteligencia. El 50% van a ser gestionados directamente por las comunidades autónomas, con lo cual esto nos da una oportunidad extraordinaria. Y en cualquier caso va a haber proyectos estratégicos que yo creo que es clave, insisto, que se piensen muy bien, porque son muy importantes para lo inmediato, pero también para el medio y largo plazo. Es decir, esto es una oportunidad extraordinaria para repensar el cómo tiene que ir nuestro país a medio y a largo plazo. Y ahí yo creo que hay que ser muy serios, muy serias y hacer un esfuerzo enorme por reforzar lo público, por reforzar los servicios públicos y el Estado social y sobre todo por un modelo que genere puestos de trabajo y empleo de calidad. Yo creo que ahí es donde nosotras vamos a estar trabajando con mucha firmeza porque nos jugamos mucho. Tanto, por supuesto, en Canarias, pero también en el conjunto de España, somos muy dependientes del turismo. Quizás es un buen momento para, como usted dice, repensar una posible diversificación de la economía. Sin duda alguna. Yo creo que una de las cosas que ha revelado precisamente la crisis sanitaria es que somos muy dependientes de lo que se produce, de muchos elementos vinculados a industria que se producen fuera de nuestro país, incluso fuera de Europa. Y yo creo que esto tiene que servir, por supuesto, para diversificar el tejido productivo, para reforzar la industria en torno a una industria más verde, más sostenible, para generar un buen sistema de cuidados a nivel estatal, que es fundamental y que también genera riqueza, no solamente alivia cargas y genera una cierta justicia y una cierta reparación hacia el trabajo invisible de las mujeres, sino que también genera riqueza porque genera puestos de trabajo. Entonces yo creo que hay muchos elementos de diversificación económica que nos permiten pensar en otra clave, con otros parámetros. Y yo creo que es fundamental abordarlo ahora mismo. ¿Qué le parece cómo avanza el proceso de vacunación con esos retrasos que estamos teniendo por parte de las farmacéuticas, el reparto a los distintos países europeos? Y también me gustaría preguntarle por la universalización de la vacuna. No está llegando a todo el mundo. Bueno, nosotros con esto hemos sido muy críticos, sobre todo en las dos últimas semanas. Estamos viendo cómo las grandes farmacéuticas no están cumpliendo con lo pactado. Yo quiero recordar que se ha invertido muchísimo dinero público, no solamente en la compra de las vacunas, sino también en el desarrollo de las vacunas. Si no hubiese sido por la inversión pública, los laboratorios farmacéuticos no hubieran podido tener la vacuna en el plazo en el que la han tenido, y eso hay que decirlo claramente. Es decir, hemos pagado por ella hasta 4 veces, como decimos nosotros, y nos preocupa mucho que prácticamente a lo que se esté jugando es a especular con un bien de primera necesidad. Y, por supuesto, nosotras hemos defendido que se tiene que suspender la patente, porque ahora no hay un problema para fabricar la vacuna. Hay una patente que limita la producción. Decimos que si es un límite la patente, libérese la patente y páguese un precio justo, por supuesto, pero produzcase en las dosis que sean necesarias, porque necesitamos vacunar cuanto antes, sobre todo para evitar posibles cepas nuevas, adelantarnos a esto y para reactivar cuanto antes la economía. Muy bien, Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos, gracias por habernos concedido esta entrevista y sobre todo por haberse acercado a los estudios de Canarias Radio. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Buenas tardes. Buenas tardes. Canarias a las 6.